tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener nuevamente este tiempo junto a la palabra de Dios. Que vamos a iniciar con la predicación de este día. Estamos viendo nuestra serie de verdaderos adoradores basado en el libro de Levítico. Y hoy hemos llegado al día que nos va a enviar Levítico capítulo 20. Después de este capítulo queremos recordar que el pueblo de Israel está en medio del desierto a punto de entrar a la tierra que Dios les había prometido. En este momento es entonces que Moisés, inspirado por Dios, transmite al pueblo lo que Dios quería que ellos pudieran entender, que ellos debían de hacer mientras entraran a la tierra prometida. Recordemos que habían estado por 400 años como esclavos en Egipto, habían pasado unos pocos meses en el desierto y ahora estaban por entrar a una tierra que Dios le había prometido a Abraham muchos años antes, pero que ahora estaba ocupada por algunos pueblos que adoraban a muchos dioses, tenían costumbres que realmente eran totalmente en contra de la voluntad de Dios, y es por eso que el Señor también va a meter al pueblo de Israel para glorificarse o para mostrarse en esa región. Así que vamos a tomar un momento para orar, hablar con Dios, que Él hable a nuestra vida por medio de este pasaje. Invito que donde estás, cierres tus ojos y tu cabeza, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Señor, hoy quieres hablar a nuestra vida por medio de este pasaje. Te agradecemos todo esto en el nombre precioso de Amén. Muy bien, este capítulo 22 está en medio de algunos pasajes en relación a algunas instrucciones que los sacerdotes del pueblo de Israel debían de tener en cuenta y de alguna manera también afectaban al pueblo de manera total. Pero sobre todo esto está enfocado a la vida del sacerdote, así que quisiera mencionar el propósito de este capítulo 22, y el propósito es el siguiente: es que los sacerdotes preservaran su pureza para no profanar el nombre de Dios y que el pueblo apreciara las cosas apartadas para la adoración. Este es entonces el propósito que encontramos en este. Y tal vez si yo hubiera puesto un título sería Preservando la Pureza. Pero bueno, no coloqué título en esta ocasión, sino que lo dejé titulado como una serie como el anterior. Vimos los sacerdotes, capítulo 22. Entonces ahora veremos los sacerdotes 2. ¿Sí? El bosquejo es el siguiente. El bosquejo dice así. Del versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a encontrar las instrucciones en relación a los sacerdotes. ¿Qué es su persona? ¿Cómo deben de estar para el servicio? Para ofrecer los sacrificios, ofrecer su servicio dentro del tabernáculo. A partir del versículo 10 hasta el versículo 16, veremos todo lo que está relacionado a lo sagrado, específicamente en relación a lo que los sacerdotes podían comer, de lo que era consagrado o entregado hacia Dios. Menciona en el versículo 10 lo sagrado. Y por último vemos a partir del versículo 17 hasta el versículo 33 lo que está relacionado a los sacrificios. Unas características, en realidad 4 características que debían de tener los sacrificios que encontramos en estos versículos. ¿Qué vamos a avanzar? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a leer algunos versículos. En el versículo 1 y versículo 2 nos da la introducción. Nos dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Es ahí entonces donde nosotros encontramos cuáles eran las características, o más bien cuál era el propósito que Dios tenía a través de este. Dios hablando a Moisés, hablando por medio de su siervo para con los sacerdotes.
Vamos a ver que en esta primer parte o en esta primera sección, lo que está relacionado a los sacerdotes, nos va a mostrar que el propósito de esto, vamos a ver, es que ellos se presenten limpios, o más bien se presenten puros, que no se presenten inmundos, como ya habíamos dicho antes, a presentar su servicio. Vamos a ver cuáles, en un pequeño recordatorio, cuáles eran las características de alguien que estaba inmundo, y lo va a mencionar aquí en estos versículos. Dice el versículo 3, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Esto está hablando que si había personas que se presentaban de una forma y tal vez en una actitud desafiante, estando inmundos, entonces perderían la vida. Esa sería su consecuencia. Sin embargo, hoy aquellos que servimos a Dios, sabemos que su misericordia, su amor, su gracia es abundante. Pero aún nosotros podemos tener consecuencias si nos presentamos delante de Dios de una manera incorrecta, de una manera que no hay pureza en nuestro corazón. Tal vez no caemos muertos o fulminados o no somos apedreados, pero sí hay consecuencias por causa de nuestro pecado. Ahora vamos a continuar viendo el versículo 4 y vamos a ver algunas características para recordar de aquellas personas que podían ser llamadas impuras o inmundas. Dice así el verso 4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es mortecino ni despedazado por fiera, no comerá, contaminándose con ello, yo Jehová. Termina esta sección diciendo, guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová los santifico. Ahora recordemos que aun cuando ellos estuvieran contaminados o estuvieran impuros por tocar algo o porque había algún fluido corporal o porque se habían contagiado de alguna enfermedad en la piel, no es que ellos ya no eran aptos para el servicio nunca más, sino que tenían que pasar los procesos que Dios ya había mencionado y que ya hemos explicado en capítulos anteriores para que puedan ser limpios. Aquí el énfasis principal es que ellos no podían presentarse a servir al Señor de una manera impura. Ese es el énfasis que vemos acá. Porque si ellos lo hacían de manera impura, vemos en el versículo 9, y ellos llevaran pecado, dice así, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. El Señor estaba protegiendo a sus siervos, que no podía nada impuro o inmundo presentarse en la presencia. Ahora el Señor está buscando que ellos no mueran, sino está protegiendo o cuidando su vida. Da esta instrucción y de alguna manera también nos enseña la importancia que tiene el servicio de Dios. Y quiero compartir esta frase con ustedes. El servicio a Dios no es cualquier servicio. El llamado de Dios no es cualquier llamado. Este es el énfasis que está dando aquí esta porción del escrito. Que específicamente, hablando a los sacerdotes, les está diciendo, ¿sabes? Lo que tú estás haciendo no es cualquier cosa. Lo que tú estás haciendo no es como lo que hacen todos los demás. ¿Sabes qué? Yo te llamé para que tú específicamente realizaras ese servicio. Y ese llamado que yo te hice no es cualquier llamado. Por eso está diciendo acá
cuídense de no entrar para que entonces no profanen mi nombre. Hemos hablado que la palabra profanar significa hacer como cualquier otra cosa, las cosas de Dios, quitarle su importancia, quitarle el respeto, quitarle la honra, es hacerla común como todo lo demás. ¿Sabes? Ahí es importante que podamos entender algo, que Dios ha establecido un estándar. Fíjate bien lo que también quiero compartir. El estándar, en el estándar del mundo, no importa la condición del corazón para hacer una gran obra. Pero en la gran obra de Dios, sí importa la condición del corazón para hacer cualquier cosa. Muchas veces, si nosotros vamos y empezamos a servir al Señor y hacemos la obra de Dios con un corazón que es incorrecto, entonces le estamos quitando el valor de lo que realmente tiene la obra de Dios. Mira, hay grandes obras, mencionaba yo en la frase que te acabo de compartir. En el estándar del mundo realmente no importa cómo está el corazón de las personas. No importa. Tal vez vemos grandes obras arquitectónicas, tal vez vemos algunas obras de arte y son grandes obras, algunas esculturas, podemos ver muchas cosas alrededor nuestro que son obra de los hombres. Podemos ver grandes empresas que han sido formadas por un hombre, que han sido formadas por personas, y ahí sabes que no importa cómo está su corazón, no importa cómo es. Hay gente que ha amasado grandes fortunas y no importa cómo es su corazón. Hay gente que ha construido grandes edificios, no importa cómo está su corazón. Su corazón puede ser un corazón ambicioso, puede ser un corazón que esté totalmente lleno de corrupción, un corazón que esté totalmente en contra de Dios, incluso negando a Dios, un corazón necio. ¿Sabes? Para el mundo no importa la condición, pero en la obra de Dios sí importa, porque la obra de Dios es grande. Y a veces podemos pensar que hay cosas que son pequeñas, pero todas son importantes. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo en varias ocasiones mencionó algo. Me gusta porque en un momento determinado dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos para la gloria de Dios. Un momento cuando está hablando ahí en Efesios en el capítulo 6 y está dando las instrucciones de cómo debe de ser el creyente en su trabajo, dice que cada cosa que haga y lo que él haga, no lo haga para el ojo del hombre, sino lo haga para el Señor, lo haga como para Dios. ¿Sabes? No importa cuál sea la labor que a ti te toca hacer en la iglesia, si es predicar o si es trabajar con los niños o si es trabajar con los jóvenes o te toca limpiar los baños o tal vez limpiar otras cosas, no importa. Para eso es importante que tu corazón esté bien delante de Dios. Porque ¿de qué sirve que tal vez estés haciendo o dirigiendo una actividad para compartir el evangelio? Estás enojado por lo que... ¿De qué sirve que tú dirijas la alabanza si tal vez tu corazón está siendo un corazón que está rebelándose en contra de Dios, queriendo hacer su propia voluntad? ¿De qué sirve que estés lavando un baño si te estás quejando? ¿Sabes qué? ¿Te das cuenta cómo entonces en la obra de Dios el corazón se importa? Por eso Dios está buscando proteger a estos siervos que Él ha llamado para su servicio. Porque Él no quiere que su obra se haga común. No quiere que nosotros hagamos las cosas como las hace el mundo. Quiere que nos podamos distinguir en cada cosa. Hay gente que canta, importa en el mundo, ¿no? Hay gente que canta, sí, canta. ¿Importa la condición de su corazón? No, no importa. Hay gente que se dedica a hacer limpieza de casas, hay gente que se dedica a limpiar negocios, hay gente que se dedica sí, hay todo ese tipo de personas. ¿Importa la condición de su corazón? No, no importa. Igual lo hacen, pero en la obra de Dios importa. Pensando en que la condición de mi corazón sí importa, creo que vayamos a Filipenses en el capítulo 2 del versículo 13 al versículo.
Se viene hablando desde antes el apóstol Pablo de esto, pero me impactó mucho el hecho de recordar lo que el Señor espera de nosotros. Dice así a partir del versículo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí vemos en estos versículos, un versículo muy familiar, tenemos como lema en la iglesia, pero vemos en su contexto, está mencionando que el hacer las cosas para Dios es importante, y es importante el corazón con el que lo hacemos, porque Dios es el que produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Él pone en mí el deseo de alabarle, Él pone en mí el deseo de servirle, Él pone en mí el deseo de adorarle. Él pone en mí el deseo de salir y compartir, de hacer la obra, de continuar, de grabar ahora, de conectarme. Él pone ese deseo en mí. Pero yo debo de guardar mi corazón para que mi corazón pueda ser irreprensible y pueda ser un corazón sencillo para entender la palabra de Dios. Para que entonces yo me presente como un luminar en el mundo, para que marque una diferencia, me distinga de todos los demás, brillando en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y dice ahí, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece. Dice, asidos, agarrados, aferrados a la palabra de vida. ¿Para qué? En el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. O sea, que lo que hice sirvió. Porque si tú haces algo para Dios con un corazón incorrecto, no va a permanecer. Se va a quemar. Y entonces lo que habrás hecho habrá sido en vano. Y nos dice ahí que no he corrido en vano, vano he trabajado. Que es importante que entendamos que en el mundo, en el estándar del mundo, importa la condición del corazón para hacer. Pero en la gran obra de Dios, sí importa la condición de nuestro corazón para hacer cualquier. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver a partir del versículo 10 lo relacionado a lo sagrado y específicamente a la comida. Decía el versículo 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Esto es a lo que yo me estaba refiriendo relacionado a lo sagrado. Y esto tiene que ver con la comida. La comida que ofrecían las personas, los adoradores que venían a entregar sacrificio al Señor. Tenían que apartar una porción para entregarse a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes participaban de eso. Solamente ellos podían comer. Y aquí nos da las instrucciones. En primer lugar, ¿quiénes son los que deben de participar de esos alimentos? Vamos a ver, ¿verdad? Que aquí la Escritura nos enseña que la idea por la cual estas personas tenían que ser cuidadosos con quién compartir, no está diciendo que ellos Dios no les estaba motivando a ser egoístas si no compartieran lo que la gente daba, sino, vuelvo a repetir, está en un contexto de proteger la vida de los demás. Dice el versículo 16 para entender, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los... Ahora, ellos no podían compartir de estos alimentos porque Dios lo había establecido, o sea, había personas que no podían participar porque Dios lo había establecido específicamente para los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes son las personas que podían comer?
pues todos los que pertenecían a la familia de los levitas. Todos ellos podían participar de estos. Incluso vimos semanas atrás, en relación a aquellas personas que tenían algún defecto físico, ellos podían participar de estos alimentos. No podían participar de los sacrificios o de entrar al tabernáculo, pero sí podían participar de los alimentos. Ahora, ¿quiénes son los que no podían participar? No podían participar de los alimentos. Vemos acá aquellas personas que eran visitantes. Lo vemos ahí en el versículo 10. En el versículo, ahí mismo también vemos que los siervos alquilados tampoco podían comer, los jornaleros, o sea, aquellos que les pagaban por jornada, tampoco podían comer de las cosas que eran entregadas a los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes sí podían comer? Los que sí podían comer, dijimos, eran todos los de la familia de los levitas. Pero si no habían nacido en la familia de los levitas, ¿había alguien más que podía comer? Sí. Veamos lo que dice el versículo 11. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Entonces, estas personas sí podían comer, y tanto los hijos como las hijas, y las hijas específicamente, siempre y cuando no hayan salido de su casa, no permanezcan aún en su casa, no se hayan casado, ellas podían seguir comiendo. Pero si había alguna mujer que salía de su casa, porque se casaba, entonces y se casaba con alguien de otra tribu, ya no podía entonces participar de los alimentos que eran específicamente para los levitas. Sin embargo, había ahí una ley, y esta ley decía que si esta persona, esta mujer, quedaba viuda y no tenía hijos y quedaba desamparada, podía volver a casa de su padre y entonces sí volver a participar de los alimentos. Ahora, aquí me llamó mucho la atención y me hace pensar en relación a cómo, de alguna manera, hoy tú y yo podemos participar de todas las bendiciones. Ahora, el ser un sacerdote, el servir al Señor, era un privilegio, no era cualquier cosa. Así que participar de lo que había sido consagrado a Dios no es cualquier cosa. Y esto a mí me hace pensar que también el Señor no solo a nosotros nos llamó para servirle, nos llamó para ser salvos y luego nos llama para servirle, y su llamamiento es especial, sino que también nos hace partícipes. Fíjate lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 1 a partir del versículo. Así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este versículo, este pasaje continúa y va diciendo que, por lo tanto, por lo que el Señor ya nos ha dado, por lo que Él ha hecho en nosotros, no solamente nos salvó, sino nos dio, dice ahí, preciosas y grandísimas promesas, y dentro de esas promesas está el alimento para cada uno de nosotros. Dios ha prometido que no desamparará al justo. Él proveerá para sus hijos. Ahora, hay una excepción en cuanto a esta ley. Es mencionada en el Nuevo Testamento y en otra parte del Antiguo Testamento, pero vamos a ir a un versículo que mencionó el Señor Jesucristo en relación al hecho de no compartir el alimento dedicado a los sacerdotes. Vamos a ver cómo una persona que no era sacerdote pudo participar. Vamos a ver en el contexto que nos lo muestra para entender lo que podemos aplicar nosotros. Vamos a Mateo capítulo 12, dice el versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley como en el día de reposo? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo, ¿son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el del templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El Hijo del Hombre es Señor y ha de reponer. Este texto está en un contexto en el cual los religiosos estaban criticando a Jesús porque sus discípulos habían comido espigas en el camino durante el día de reposo. Aquí habla acerca de esta ley que nosotros estamos mencionando. Ahora, ¿qué relación tiene hoy? Bueno, hoy tiene una relación y dice que los sacerdotes podían comer incluso el día sábado esos alimentos consagrados a Dios. Que de alguna manera, ahora lo que Dios está pidiendo es misericordia y no sacrificio. Esta palabra misericordia está hablando de una característica del amor de Dios. Un amor que perdona, que no da lo que nosotros merecemos. Y eso es lo que Él está diciendo, que Dios ahora está aplicando misericordia. Ahora, ¿qué es lo que Dios hoy pide de nosotros? Hoy lo que el Señor está pidiendo de nosotros es que nosotros apliquemos misericordia, que por misericordia no arrastremos a otros a la iniquidad. Fíjate lo que dice ahí el versículo 16. Pues les harían llevar la iniquidad del pecado. O sea, a los que comieren, a los que hicieren participar de la comida consagrada al Señor, ellos los estarían arrastrando a ser inicuos. Ahora, la palabra iniquidad, si tú recuerdas, la hemos mencionado en otro momento, es la palabra hebrea abón. Y esta palabra significa todo lo que está en contra de Dios. Y puede ser llamado impureza, puede ser llamado rebeldía, puede ser llamado depravación, degeneración. Todo lo que va en contra de Dios es inicuo. Y sabes, la idea es que si ellos hacían participar a la gente, no solamente ellos estaban yendo en contra de Dios, sino también estaban haciendo a las otras personas ir en contra de Dios. Entonces, de alguna manera, hoy tal vez dirías, es que ¿cómo no van a compartir de los alimentos? Eso no es malo. Sí, pero en este contexto no era correcto. Entonces, también podemos aplicar que no podemos hacer cosas malas buenas. Así que tenemos que cuidar también nuestro corazón perfecto. Tenemos que cuidar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, no podemos arrastrar a otras personas a hacer lo que nosotros hacemos si lo hacemos de una manera incorrecta. Vamos a pasar entonces al tercer punto, a partir del versículo 17 hasta el versículo. Aquí va a hablar de 4 aspectos importantes. Los voy a mencionar rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Y va a hablar en primer lugar que en aquellos sacrificios que ellos presenten como una ofrenda voluntaria o lo que era en cuanto al pago de votos, no podían presentar ningún animal que tuviera defecto. Ninguno. Y esto no tenemos por qué explicar mucho cuál era la razón de esto, simplemente esto es lo que Dios estaba ordenando. Pero sí quiero contextualizarnos y la razón es que ellos no podían presentar un animal con defecto porque debían de distinguirse delante de Dios, debían de distinguirse delante de los pueblos, porque la mayoría de los pueblos paganos podían ofrecer cualquier animal en sacrificio a sus dioses o a sus ídolos. ¿Sabes? El Señor quería que el pueblo de Israel se diera entregando lo mejor de sí. Y no solamente entregando lo mejor de sí, sino que realmente hubiera el cuidado de elegir lo mejor para el Señor. Así que también nosotros tenemos que poner esto en práctica en nuestra vida, tratando de poner lo mejor para el Señor. En segundo lugar, vamos a ver en este pasaje, en estos versículos,
Ellos no debían de ofrecer animales menores a 8 días. Dice ahí el versículo 26 y el versículo. Recordemos que los primogénitos tenían que ser presentados después del 8º día. Pero no vamos a entrar en conflicto aquí. ¿Qué significa o qué podría significar? ¿Qué significado tiene hoy en mi vida? No, esto era para ese momento. Y lo que sí podemos entender que ellos tenían que obedecer a Dios y no presentar en sacrificio a ningún animal que fuera menor a 8 días. En tercer lugar, vemos ahí a partir en el versículo 28 que ellos no podían ofrecer el mismo día en sacrificio ni a la madre ni a su cría. No podían ofrecer, por ejemplo, un ternero y una vaca. No podían ahí ofrecer a una oveja madre y no podían ofrecer a su corderito. Eso era algo que Dios les estaba pidiendo que no lo hagan, que no lo ofrezcan así en sacrificio. Hay muchas posturas en relación a esto, pero en realidad pues tenemos que enfocarnos que Dios les está pidiendo a ellos que obedezcan, no hagan esto. Y vamos en cuarto lugar, vamos a ver la cuarta razón de este pasaje, y dice ahí a partir del versículo 29, que la carne de la acción de gracias debía de comerse el mismo día que era sacrificada. La idea es que ellos no podían guardar de ese alimento para otros días. Esto me hace pensar y recordar que cada día tiene. El propósito de Dios también en este punto era guardar el corazón de los sacerdotes, se convirtiera en un corazón ambicioso y que tuviera avaricia por guardar la comida. El pueblo de Israel pudiera depender cada día de la adoración también que otros. Esto nos ayuda a saber que debemos de confiar. Quiero compartirte algo relacionado a los sacrificios, un comentario que hizo Matthew Henry en relación a este pasaje, de la siguiente. Esto es una lección para nosotros de que en nuestros sacrificios espirituales hemos de ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. Si nuestras devociones son ignorantes, frías, frívolas y llenas de distracciones, estamos ofreciendo lo ciego, lo cojo y lo que no tiene razón para sacrificar. ¿Sabes? A mí me impactó esto, que realmente tal vez hemos estado quitándole la importancia de lo que hacemos para Dios. Lo estamos tal vez haciendo en automático o lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Realmente no estamos obedeciendo a Dios como hagamos. Ahora viene una pregunta a nuestra vida. ¿Qué me quiere decir Dios a mí hoy? Dice a mí. En el capítulo 13 de Hebreos encontramos un pasaje y nos decía, dice así el versículo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios te agrada. Sabes, hoy Dios no te pide que vayas y sacrifiques un animalito. Lo que Dios hoy te pide es que sacrifiques tus propios deseos, vayas delante de Dios y le presentes una adoración hacia Él. Le ofrezcas alabanza a Dios por lo que Él, un fruto de labios que realmente confiesen su. Y esto lo va a distinguir, no lo va a profanar, no lo va a hacer común, sino lo va a distinguir. Tu santidad, mi santidad, distinguirá al Dios que nosotros servimos, el Dios que nos rescató y nos salvó. Y lo podemos hacer también a través de ayudar a aquellas personas que están en necesidad y no nos olvidemos de esas personas, de ayudarles en cada necesidad que ellos están teniendo. Porque esto, dice ahí el autor de Hebreos, estos sacrificios son los que a Dios le agradan. Así que quiero que podamos llegar a algunas conclusiones. Quiero que pienses en
nuestra vida debe de ser congruente con. Yo no puedo decir una cosa con labios. Hay algunos aspectos que son. Ahora quiero mostrarte que ahí Dios me ayudó a entender algunas cosas. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver una manija en un... ¿Sabes? Te quiero contar rápidamente algo. Mi cuarto, mi habitación, tenemos una manija, aporte, como este. ¿Sabes que a veces cuando nos acostamos a dormir y apagamos la luz, queda la luz del pasillo prendida? La manija comenzó a aflojarse y entonces la luz comenzó a entrar. Y que a la hora de dormir nos molestaba porque entraba un rayito de luz por ahí y daba a la zona donde estábamos nosotros acostados. Entonces comenzamos a hacer algunas cosas como para evitar que pases, como para que solucionar el problema. Vamos ahí, hicimos una mexicanada y empecé a ponerle mi camiseta sobre la mano para que no. Sabes que el día de ayer me di cuenta que el problema no es que se había hecho más grande el agujero de la puerta, sino que los tornillos de la manija estaban flojos. Así que tomé un desarmador, vine, apreté los tornillos y entonces solucionó el problema. Ya mi cuarto, cuando apagamos la luz y la luz está prendida, queda en total. ¿Sabes? Esto me hizo pensar en que nosotros en nuestra vida pensamos a dejar de poner nuestra mirada en lo que debemos de hacer. Dejamos de ajustar y a veces vamos aflojando en diferentes áreas de nuestra vida. Y la condición de nuestro corazón va aflojando. Pero quiero decirte algo muy interesante. Si yo no crezco en las cosas, voy a decrecer. Y a veces comenzamos a hacer algunas ganadas en nuestra vida espiritual, tratando de ocultar o tratando de arreglar superficialmente las cosas en nuestra vida, pero en realidad el problema no es, sino que tenemos que tomar el desarmador de la palabra de Dios. Y entonces ajustar las áreas de nuestra vida no están bien, para que entonces el problema y el pecado no entre en nuestra vida, no tome el control de nuestra vida. Hoy te hago una pregunta. ¿Listo para tomar la palabra de Dios? Que Señor, ajusta mi vida en lo que tengo que ajustar. Señor, tal vez tú ya has hablado a la vida de las personas y ya les has mostrado aquellas áreas que hay que ajustar. Tal vez es importante que, para terminar, quiero decírtelo. Una frase de Oswald Chambers que me encanta. Oswald Chambers, tú lo buscas en su biografía. Es conocido como un hombre con la santidad para su. Él dice lo siguiente en esta frase. En el momento que dejas la cuestión de la santificación o descuidas cualquier otra cosa en la que Dios te ha dado su luz, tu vida espiritual, piensa. La pregunta es, ¿cómo está hoy tú? ¿Has estado dando, has estado dejando de las, estás descuidando cualquier quien te pregunta tarde? ¿Estás dispuesto a ofrecer? ¿Estás dispuesto a ajustar lo que Dios quiere ajustar? Termino con los. Recuerda que nuestro llamado, la condición de mi corazón, importa. Dios nos pide misericordia o amor, sino que también que entreguemos a Dios por adoración, una adoración. Yo realmente hable con mi corazón. Vamos a terminar con Padre Celestial, te damos gracias
tiempo que ayúdanos, Señor, a ser siervos obedientes a ti. Ayúdanos a entender, sobre todo a tener gente, a preservar, Señor, la pureza en nuestra vida. De que a veces queremos arreglar poniendo parches en nuestra vida. No es santificación. Señor, santificación, dejar de ser nosotros para que, Señor, toma nuestra vida, nos transfórmanos, haznos cada día. Coloca en nosotros la voluntad y la fortaleza para dar los pasos que vivir una vida que te agrade, una vida congruente. Decimos, Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias por hablar a las personas. Dícenos, guárdanos, guíanos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.